Hare Krishna. Nos encontramos en el marco del Instituto de Estudios Bhaktivedanta, concretamente en el Sadhana Online. Y hoy, siendo domingo, hoy estamos a día 29 de septiembre, tenemos el honor de tener con nosotros al vicepresidente del instituto y nos va a dar hoy una clase muy especial. Voy a decir ahora el tema que toca. Mira, el tema escogido se ampara en un verso del Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 20:100. Y el tema escogido es la importancia de la introspección y el autodescubrimiento en la vida espiritual. Pues mucha gratitud que tenemos hacia el profesor Dwarka Das Prabhu, que también es el presidente del Templo de Barcelona, ISKCON Barcelona. Y, y bueno, pues mm, te agradecemos muchísimo que vengas aquí, que nos dediques tu tiempo, que te hayas preparado la clase. Mm, Es un honor de poder contar con tu asociación. Muchísimas gracias. Pues cuando tú quieras, ya puedes empezar. Muchas gracias, Nitianki. Eh, ¿Se escucha bien? Sí, ¿Sí? Sí, sí. bien. Sí, sí. ¿Tú compartes pantalla del texto o- Espera, yo te o- habilito. Si tú y tú, yo puedo compartir lo que quieras, pero si quieres compartirlo tú, lo que tú Sí, quieras. pues, yo lo tengo abierto, solamente Muy tendría bien. que compartir. Vale. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a invocar la misericordia del Señor. Jayo, Jayo, Sri Chaitanya, Jayo, Nityananda. Jayo, jayo, Jaya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jayo, Jayo, Sri Chaitanya, Jayo, Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya, Jaya, Sri Chaitanya, Jayo, Nityananda. Jaya Dvaita Chandra, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Entonces vamos a leer del Chaitanya Charitamrita en el Madhya Lila, en el capítulo 20, el texto número 100. Apanarahita hita kichui na jani gamya vyavahare pandita tai satyamani. Dice, yo no sé qué es beneficioso o perjudicial para mí. Aún así, en la vida corriente la gente me considera un sabio erudito y yo mismo pienso que lo soy. Este, esta presentación que hace Sanatan Goswami cuando se reúne con el señor Chaitanya para, bueno, después de haberse escapado de la prisión del Nawat Hussein Shah y encontrado al señor Chaitanya en Varanasi, siempre me ha parecido muy, o sea, algo fantástico. Quizás porque con lo que dice aquí en este verso específicamente me siento un poco identificado, pero todo lo que Sanatan Goswami afirma acá me, me resulta maravilloso. Eh, Vamos a leer el, el verso anterior. Ah, ¿dónde está? Acá está. En el
Vamos a empezar del 98. Dice, con una brizna de paja en la boca, Sanatana Goswami se postró y tomándose de los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, dijo humildemente lo siguiente. Sanatana Goswami dijo, nací en una familia baja y vivo rodeado de hombres de clase baja. Yo mismo, eh, esto, yo mismo soy el más caído de los hombres. En verdad, he pasado toda la vida caído en el pozo pecaminoso del materialismo. Y aquí en el significado, Srila Prabhupada explica, en realidad Sanatana Goswami venía de una familia brahmana, pues pertenecía, esto para ponernos un poco en contexto, ¿no? Pues pertenecía al grupo Sarasvata de brahmanas y gozaba de una buena educación y cultura. Por una u otra causa había aceptado un cargo de ministro en el gobierno musulmán, de modo que tuvo que relacionarse con comedores de carne, borrachos y personas completamente materialistas. Sanatana Goswami se consideraba caído, pues en compañía de aquellas personas también él había sido víctima del disfrute material. Habiendo pasado su vida de ese modo, consideraba que había perdido su valioso tiempo. Esta afirmación acerca de cómo es posible llegar a degradarse en el mundo material viene de labios de la más grande autoridad de la Gaudiya Vaishnava Sampradaya. De hecho, en la actualidad del mundo entero ha caído en la existencia material. Todos son comedores de carnes, borrachos, mujeriegos, jugadores y no controlan ninguno de sus impulsos. La gente disfruta de la vida material cometiendo los cuatro pecados básicos. Aunque son caídos y simplemente se someten a los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, se salvarán de las reacciones pecaminosas. Esto, esta descripción, mayor o menor medida, nos incluye prácticamente a todas las personas, especialmente del mundo occidental, y hace un buen eh, resumen de lo que ha sido nuestra vida en formas distintas, pero más o menos eh, da unos pincelazos de la vida de la mayor parte de las personas del mundo occidental, especialmente si son argentinos, y, y cómo ha cambiado nuestra vida cuando entramos en contacto con los libros de Srila Prabhupada, con la conciencia de Krishna, ¿no? Eh, Sanatana Goswami este intercambio que tuvo con Sri Chaitanya, donde empieza diciendo esto de que nací en una familia baja, vivo rodeado de hombres de clase baja, yo mismo soy caído, el más bajo entre los hombres. En verdad he pasado toda la vida caído en un pozo pecaminoso de materialismo. O sea, la razón por la que Sanatana Goswami eh, cayó en esa situación eh, no fue voluntaria. El Nawaz Hussain, ya ellos eran, Rupa y Sanatan, eran dos personas muy apreciadas y muy importantes en su comunidad, en su aldea. Como dice Srila Prabhupada, venían de una familia de brahmanas y eran muy inteligentes, ¿no? Extremadamente inteligentes y tenían cierta reputación por su inteligencia y su eh, capacidad para encontrar soluciones y administrar. Entonces, cuando el Nawaz Hussain Shah, que era un gobernante musulmán que había accedido a gobernar el reino de Bengal, em, asesinando al anterior, porque él era un esclavo, ¿no? Hay mucha repetición de este hecho de que el esclavo de un rey o el asistente, consejero, originalmente era un esclavo que es tomado como consejero, asesina a su amo y se establece como el rey, ¿no? De hecho, hay toda una dinastía que se llama de los reyes esclavos, o sea, porque pasaba una vez y otra vez que de esta forma accedían al trono. Cuando este ya
escuchó acerca de la inteligencia de estos dos hermanos, los capturó y los obligó a desempeñarse como administradores, ¿no? En el caso de Rupa Goswami, como, no me acuerdo si uno era el contable y el otro el primer ministro, no recuerdo exactamente quién era quién. Pero lógicamente ellos no querían desempeñarse en esa función, sabiendo que el Shah lo que hacía era perseguir a los hindúes y entrar en guerra con reinos hindúes. Pero el Shah les dijo, si no acceden a trabajar bajo mi dirección, entonces voy a matar a todas las personas de la aldea. O sea, toda la gente que vivía en el lugar donde vivían ellos, eh, no recuerdo exactamente cuál era el nombre del sitio, si Ramakeli o algo así, eh, iban a ser degollados por el Shah. Así que no les quedó más remedio que acceder a desempeñarse en su trabajo, ¿no? No era que ellos se ocuparon de propia voluntad en el servicio a este gobernante, ni, ni que lo hacían por dinero, pero que fueron obligados. Y lógicamente en esa sociedad, en ese contexto, tenían que acceder a ciertas cosas, ¿no? Reuniones, recepciones, fiestas y lógicamente Sanatan Goswami y Rupa Goswami no estaban felices, se sentían mal, pero no les quedaba más remedio que hacerlo. Así que Sanatan Goswami se consideraba a sí mismo muy caído, porque a pesar de su nacimiento en una familia de brahmanas, a pesar de sus principios, él había tenido que acceder a, a compartir o a estar asociado con estas personas. Y ahí podemos ver la importancia de buscar una buena asociación, ¿no? De encontrar personas que transiten el mismo camino, que tengan los mismos valores, que tengan los mismos principios y que nos ayuden en en nuestra evolución, en nuestra madurez como devotos. A pesar de eso, muchas veces tenemos que trabajar eh, con personas que no comparten eso, pero tenemos que aprender a separar, ¿no? Yo he tenido que trabajar muchas veces en, bueno, como les contaba la vez pasada, yo trabajo en animación de eventos y bueno, la gente que trabaja en ese ambiente no es lo más sano posible, pero siempre he priorizado mi- mis principios a la asociación y muchas veces, bueno, no he tenido demasiado éxito en el trabajo por esa causa, ¿no? Porque siempre me tenían como alguien que, no sé, por lo menos raro. Ah, pero tenemos que poner en una balanza que es lo más importante, ¿no? Así que Sanatan Goswami y Rupa Goswami finalmente cuando se encuentran con el Señor Chaitanya les dice, bueno, ya Krishna va a hacer los arreglos para que ustedes puedan unírseme. Y eso sucedió, como saben todos, Rupa Goswami se fue, Sanatan Goswami fue encarcelado, se escapó, bueno, toda la travesía que hizo Sanatan Goswami para llegar hasta donde estaba el señor Chaitanya, finalmente se lo encuentra y después de sentarse porque estaba en una condición bastante después del peregrinaje, de haber caminado a pie por s- varios cientos de kilómetros, necesitaba ponerse en condiciones. Se encuentra con el señor Chaitanya para recibir la instrucción. Y estos capítulos del Chaitanya Charitamrita son prac- tal vez junto con las conversaciones con Rupa Goswami y Ramananda Roy, son la parte más importante desde el punto de vista filosófico de nuestra tradición y del Chaitanya Charitamrita.
Así que estas instrucciones que recibió Sanatana Goswami, creo que estuvo unos 6 meses con el señor Chaitanya, fueron una maravilla. Pero esta presentación que hace Sanatana Goswami, eh, que el texto que leímos, ¿no? Yo no sé qué es beneficioso para mí o perjudicial. Aún así, en la vida corriente la gente me considera un sabio erudito y yo mismo pienso que lo soy. Entendiendo un poco el contexto, entendemos por qué Sanatana Goswami dice eso, ¿no? En el verso anterior, él decía, hablaba en relación con la asociación que él había tenido. Ahora, un poco en relación en la fama o lo que la gente, cómo la gente lo veía. Incluso a partir de eso, cómo se veía él a sí mismo. Es decir, nosotros generalmente tenemos una idea de nosotros mismos, pero esa idea está profundamente influenciada por lo que la gente nos dice. Eh, Muchas veces los devotos tienden a exagerar, ¿no? En cuanto a las apreciaciones de los demás. Y no como, por ejemplo, cuando Nityangi me presenta a mí, eh, exagera un poco. Y yo me acuerdo cuando, antes de conocer a los devotos, estudiaba música en un conservatorio. Y no sé si ya lo conté a eso, si lo conté, pido disculpas. Los alumnos de la escuela eh, acostumbraban a saludarse y a relacionarse con otros llamándose maestro, ¿no? ¿Cómo le va, maestro? Obviamente, éramos estudiantes, ninguno era un maestro, pero pues, no sé, por alguna razón se estableció ese protocolo y uno termina creyéndosela, ¿no? O es como cuando Prabhupada cuenta de que los sannyasis mayavadis se saludan Om Namo Narayana, ¿no? Con esa idea del Daridra Narayana, la idea de que somos todos Narayan, pero como Narayan es opulento y nosotros no tenemos nada, especialmente los sannyasis de esa época, entonces es Narayan pobre, ¿no? Todo este tipo de relacionamientos, o sea, todo se basa en el ego falso, ¿no? En el sentido, en la necesidad de pensar de que somos más importantes nos gustaría ser mucho más importantes de lo que somos en realidad. Entonces, nosotros, por un lado, sabemos, nos conocemos hasta cierto punto, ¿no? Pero esa visión que tenemos de nosotros mismos se ve reflejada, se ve influida mucho por la forma en que nos ven los demás. Por eso necesitamos imperiosamente la apreciación de los demás. No sé ustedes, a mí me pasa un montón. Así que todo nuestro sentido de identidad, ¿no? Tiene mucho que ver de cómo los demás nos ven, de cómo nos relacionamos con los demás y hasta qué punto nosotros actuamos para aumentar o justificar esa visión de los demás sobre nosotros mismos. Entonces, Sanatana Goswami acá dice, la gente me considera un sabio erudito y yo mismo pienso que lo soy. Eso es, en 4 o 5 palabras, ¿no? Sanatana Goswami está describiendo la situación prácticamente de todo el mundo, ¿no? En 4 o 5 palabras, él está diciendo que cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos ven los demás y cómo eso nos influencia, nos afecta a nosotros mismos. Después sigue diciendo, por tu misericordia sin causa me has liberado de la senda del materialismo. Ahora por esa misma misericordia sin causa, dime por favor cuál es mi deber, ¿no? Esto es la forma en que eh, nosotros debemos enfocar la conciencia de Krishna. Esta es la manera en la que nosotros nos acercamos al maestro espiritual y a Krishna y con como dicen en el principio en el verso
sí, que el que leímos principio en el 98, con una brizna de paja en la boca, Sanatan Goswami se postró y tomándose de los pies del loto de Sri Chaitanya dijo humildemente lo siguiente. Esta es la actitud, ¿no? Anoche estaba soñando que estaba en un templo en, en Paraguay, en Asunción, donde yo estuve viviendo durante un tiempo, y llegaba Hridayananda Maharaj. Nunca fue ahí, pero no sé, por alguna razón los sueños se mezclan, ¿no? Y como todo el mundo se postraba para darle reverencias cuando él entraba por la puerta, y yo también, y la sensación de respeto, de apreciación, de postrarse, eh, me quedó así muy, fue una sensación muy fuerte, eh, no sé, me impactó mucho en el sueño y ahí me desperté. Y me quedó esa impresión en la mente. Esa es la forma que los devotos normalmente saludan al maestro espiritual o a un devoto mayor, y la gente puede considerar eso, no sé, algo humillante, algo propio de una secta, ¿no? Que las personas se postren. En Occidente especialmente no se considera algo eh, muy valioso, porque todo el mundo está pensando de que cuando se presentan tienen que darse importancia, no postrarse. No me acuerdo un profesor que venía al templo de Córdoba, me contaba que se encontró con un obispo, no recuerdo si era el obispo de Córdoba o si tenía una posición más importante, y que cuando él entró, el obispo estaba, ¿no?, un poco obstruyéndole el paso, y él lo apartó, eh, como diciendo, acá vengo yo. ¿No? La gente muchas veces, como decía antes, necesita que los demás valoren su importancia, entonces esto de postrarse no es algo muy apreciado en Occidente, sino que todo el mundo sueña con hacer la gran entrada, ¿no? Acá vengo yo y todo el mundo, ¿no? Como hay un chiste de argentinos que llegan dos argentinos a una fiesta y uno le dice al otro, mira, le decimos que llegamos, y el otro dice, no, que se lo pierdan, ¿no? Como que se pierdan la oportunidad de saber que ellos habían llegado. Se perdían la bendición de ver dos argentinos. Entonces, esa idea de que nosotros llamamos la atención de los demás, ¿no? Tiene relación con lo que decía antes, cómo lo ven los demás y cómo la necesidad que tenemos de que la gente nos vea y nos aprecie y nos dé un lugar especial. Entonces, cuando ven que una persona se postra ante otra, no, no les parece muy bien, ¿no? Esto es una costumbre en la India, ¿no? Que especialmente ya en la familia, cuando vienen los miembros mayores de la familia, los abuelos, por ejemplo, todo el mundo va y le toca los pies, ¿no? Se postran y todo el mundo va y le toca los pies. Yo lo he visto varias veces en la India esto. Eh, en Occidente es muy extraño. Entonces, pero bueno, esa es la forma en que nosotros aprendemos que cuando nos encontramos con alguien mayor, con alguien tan importante como nuestro maestro espiritual, un devoto que representa la sabiduría, que representa el buen ejemplo en la vida espiritual, lo lógico, y no solamente lo lógico, sino que incluso lo deseable, lo placentero, es postrarse, ¿no? Como esa sensación que me quedó a mí después del sueño de hace unas horas. Eh, esa sensación de que es, no solamente es lo que está bien, sino es lo que me hace sentir mejor porque he aceptado mi,
Mi posición que necesita iluminación, que necesita instrucción, que necesita guía, que necesita consejo, y esta persona es quien me lo puede dar. Entonces lo lógico es que yo me postre. Entonces, eh, aquí en el texto 102, Sanatana Goswami profundiza en esto. ah, y este verso también me parece maravilloso. Dice, ¿quién soy yo? ¿Por qué sufro constantemente debido a las tres miserias? Si no sé estas cosas, ¿qué beneficio puedo obtener? Él antes había dicho, ¿no? La gente me considera que soy un sabio erudito y yo mismo pienso que lo soy. Y acá está diciendo, en realidad no sé nada. ¿Quién soy yo? ¿No? O sea, Sócrates se volvió famoso por esa frase, ¿no? Yo no sé, yo solo sé que no sé nada. Bueno, de otra manera, Sanatana Goswami está diciendo, ¿quién soy yo? ¿No? Yo no sé lo que es, aunque la gente me considere un sabio y aunque yo mismo piense que lo soy, en realidad yo no sé lo más importante, porque él sabía que era Sanatana Goswami, ya el señor Chaitanya le había dado ese nombre, pero ¿quién es? O sea, ¿quiénes somos en realidad nosotros, más allá de este cuerpo, de esta identificación temporal que tenemos actualmente? ¿Quiénes somos en realidad? Eso es la, el- el- la llave, o sea, el secreto fundamental de nuestra existencia, quiénes somos. Después Chaitanya Mahaprabhu le va a decir ese verso tan famoso, Jivera Swarupahaya Krishnera Nityadas Krishnera Tatastha Shakti Veda Veda Prakash. En esa primera línea se resume toda nuestra filosofía y la respuesta a esta pregunta que hace Sanatana Goswami. ¿Quién soy yo? ¿No? El señor Chaitanya le va a decir, Jivera Swarupahaya, nuestra posición constitucional es ser sirvientes de Krishna, ¿no? Somos almas espirituales, eternos sirvientes de Krishna. Ah, entonces después le dice, ¿por qué sufro constantemente debido a las tres miserias, ¿no? Las tres kleshas, ¿no? Adidáivica, adibáutica, adiátmica, las kleshas que vienen de nuestro cuerpo, de nuestra mente, las kleshas que vienen de la naturaleza y las kleshas que vienen de las otras personas, de las otras entidades vivientes. Entonces él le dice, si no sé estas cosas, ¿qué beneficio puedo obtener? ¿No? Si yo no sé lo básico, quién soy, por qué estoy en este mundo, cuál es el objetivo de la vida, por qué tengo que pasar por estas miserias continuamente, ¿no? Eso es preguntas fundamentales que el ser humano ha tratado de responderse a lo largo de toda la historia y con diferentes intentos, algunos más exitosos, otros un desastre como el existencialismo, por ejemplo. Eh, son tres, son preguntas que le dan un sentido a nuestra vida. O sea, cuando dice aquí qué beneficio puedo obtener, quiere decir que si yo no sé, no conozco la respuesta a estas preguntas, ¿cómo voy a enfocar mi vida? ¿No? ¿Qué beneficio puedo obtener real? O sea, beneficios temporales puedo obtener, ¿no? Si yo pienso que soy, no sé, un comerciante y el sentido de mi vida es ganar dinero, entonces, bueno, puedo obtener un beneficio, pero ese beneficio va a durar un tiempo y va a desaparecer o incluso ni siquiera lo obtengo porque depende de mi karma. Entonces, ¿cuál es el beneficio en algo que voy a obtener o no? Pero si lo obtengo, lo voy a tener un tiempo y después lo voy a perder. ¿Cuál es el beneficio de eso? Ahí no hay beneficio. Entonces, la profundidad de esta presentación o este análisis de su situación de Sanatana Goswami es enorme. Es, a mí personalmente, desde la primera vez que lo leí, me impactó muchísimo, ¿no? Porque en muy pocas palabras,
Sanatan Goswami está analizando la situación de prácticamente todas las entidades en el universo. Dice, luego va a decir, en realidad, yo no sé preguntar acerca del objetivo de la vida y del proceso para alcanzarlo. Sé misericordioso conmigo y por favor, explícame todas estas verdades. Eh, esta forma humilde de acercarse al Señor, ¿no? Que Sanatan dice, yo en realidad ni siquiera sé las preguntas que debo hacer. Por favor, ayúdame, facilítame un poco las cosas, y dime qué es lo más importante que debo aprender. Básicamente le está diciendo eso. Entonces, eso le da el pie al señor Chaitanya para que le enseñe, ¿no? Esta parte del Chaitanya Charitamrita, esta presentación de Sanatan Goswami, nos da la pauta de lo importante que es conocernos a nosotros mismos, conocernos honestamente. Hay una máxima que podemos encontrar en la filosofía griega y especialmente se ha hecho famosa por la filosofía griega, pero que podemos encontrar en muchas tradiciones, es esa máxima de conócete a ti mismo. Esto es lo que nosotros podemos encontrar en estos versos del Chaitanya Charitamrita, la importancia de conocernos a nosotros mismos. ¿Cuál es la situación en la que me encuentro? ¿Quién, quién creo que soy? ¿Quién cree en los demás que soy? ¿Soy esa persona realmente? ¿Soy esa clase de devoto que los demás dicen o que yo pienso que soy? Eh, sí o sí, nosotros tenemos que empezar y aprender a conocernos a nosotros mismos, porque de otra manera seguimos en ilusión. Independientemente del servicio que hagamos, independientemente de que cantemos Hare Krishna o no, ¿no? Si nosotros estamos cantando Hare Krishna, estamos llamando al Señor, pero si nosotros no sabemos quiénes somos, ¿cómo nos vamos a presentar apropiadamente cuando el Señor venga? Así como Sanatan Goswami aquí, ¿no? Él se presenta de esta manera, autopercepción, con una conciencia de sí mismo muy profunda. Nosotros tenemos que aprender a presentarnos ante el Señor cuando oramos, cuando nos presentamos ante el altar, incluso cuando cantamos Hare Krishna, porque cuando nosotros estamos cantando Hare Krishna estamos llamando a Krishna. Entonces, tenemos que saber bien quiénes somos, y no nunca irnos a los extremos, ¿no? De pensar, no, bueno, yo soy una persona eh, pecaminosa, caída, eh, n- no, a veces los devotos exageran un poco eso, aunque cada vez menos, por lo menos de acuerdo a lo que yo recuerdo, ¿no? Antes se resaltaba mucho eso, no, yo soy tan caído, Prabhu, usted es tan, ¿no? Pero no era real, porque en realidad la mayoría no está pensando eso, eh, a no ser que quiera evitar algún servicio, ¿no? Y decir, no, Prabhu, yo soy tan caído que no sé hacer esto, no, no sé predicar, no sé qué decirle a la gente, no, no sé cocinar, no sé, no, soy un inútil, ¿no? Esa era muchas veces una excusa y en realidad todavía sigue siendo para muchos, eh, o sea, lo sé como administrador, para no hacer algo, para no ir al frente, para no tomar una responsabilidad o simplemente para no hacer algo. No, no, yo soy tan caído que no puedo dar una clase, no soy tan caído que no puedo cantar o cosas por el estilo. El otro extremo, ¿no? El creerse no sé, el gran
erudito o el gran cantante o el gran cocinero o ¿no? el otro extremo, ¿no? De entre estos dos extremos hay un punto intermedio que es donde nosotros estamos y quiénes somos, ¿no? Ese punto intermedio, esa verdad, es lo que nosotros tenemos que encontrar, es lo que nosotros tenemos que descubrir honestamente, sin dejarnos llevar tanto por lo que nos dicen los demás, ¿no? Sin depender tanto de lo que los demás nos van a decir, ¿no? Algo que continuamente hacemos, que es buscar la opinión de otros, ¿no? Para saber cuál es la visión que tienen los demás de nosotros mismos, que en realidad es una tontería. Nosotros mismos tenemos que descubrir quiénes somos, ¿no? Y eso nos cuesta muchísimo, porque no sabemos cómo hacerlo. No sabemos cómo juzgar a los demás. Eso sí sabemos, ¿no? Sabemos todo el tiempo, estamos analizando el comportamiento y la personalidad de los otros, ¿no? Para lo que sea, para apreciar o para despreciar, para lo que sea. Porque, bueno, en nuestra necesidad de relacionamiento vamos también fluctuando entre esos dos extremos, ¿no? Nos gusta alguien o nos disgusta alguien. Entonces analizamos su personalidad y descubrimos justificaciones de por qué nos gusta o por qué nos disgusta, ¿no? Y en ese análisis somos muy hábiles, ¿no? No se nos escapa detalle, pero claro que siempre está tenido con nuestras intenciones, con nuestros deseos. Pero cuando toca la necesidad o, eh, el hecho de tener que conocer nuestra naturaleza, bueno, vamos a nuestros amigos para que nos den su opinión, vamos al psicólogo o buscamos la eh, impresión, porque supuestamente alguien de afuera es más subjetivo, es más imparcial, pero ¿por qué no podemos tener la honestidad, ¿no? La imparcialidad y la honestidad de juzgarnos a nosotros mismos? Fundamentalmente porque no sabemos hacerlo, ¿no? Porque no hemos cultivado, no hemos aprendido, no nos han enseñado esa introspección que que nos, que es fundamental, que nos ayuda a, a desenvolvernos en nuestra vida, no como a conocernos así como se describe Sanatana Goswami acá, ¿no? Eh, Eso es algo que nosotros, es una necesidad que nosotros tenemos que aprender. El hecho de ser devotos, de cantar Hare Krishna, de hacer servicio, es perfecto. Pero si nosotros no nos aplicamos, no nos ubicamos en quiénes somos, nuestro servicio y nuestra identificación como devotos siempre va a estar teñida por las modalidades de la naturaleza material. Siempre va a estar teñida por las ideas más o menos difusas de nuestro sentido de identidad. Digo difusas porque, bueno, algo sabemos, pero siempre está disminuido o exagerado de acuerdo si somos eh, soberbios, ¿no? Léase argentino, o humildes en extremo, ¿no? O no. Siempre va a estar, ¿no? Yo hago muchos chistes en relación con los argentinos porque somos un poco el paradigma, ¿no? O por lo menos así nos ven los demás. Y, y muchas veces nosotros respaldamos eso, ¿no? Como decía antes, ¿no? La gente dice que soy sabio y yo pienso que lo soy, ¿no? Respaldamos esa imagen, pero, y tan es así que nosotros, o sea, los argentinos, entre nosotros no nos aguantamos, ¿no? Y pasa mucho en Argentina es una cosa, ¿no? Porque claro, está lleno de argentinos, ahí no te queda más que relacionarte con otros argentinos. Entonces, normalmente cada uno cuando se encuentra habla de sí mismo y no pasa nada. Pero aquí en España yo veo algo muy especial, que, que cuando vemos
o cuando un argentino ve que otro argentino viene, lo evita, se va para otro lado. Sí, es cierto. Es cierto. O sea, y eso no, o sea, no es solamente algo que he visto, me lo han dicho muchísimos argentinos que viven en España desde hace años. Dice, yo veo a un argentino y yo agarro para otro lado. Eh, eso es, eso es, bueno, basado en el ego falso, en esa, esa tendencia a mostrarse y que en realidad solo surge de la propia inseguridad. No es simplemente una cuestión de mostrarse y darse importancia. Fundamentalmente es una muestra de una inseguridad gigantesca, enorme. Que bueno, eso es tema de otra charla, porque es una cuestión social bastante grande, bastante importante. Pero volviendo al tema, si nosotros no encontramos ese punto medio, no encontramos esa identidad real, ¿no? ¿Hasta qué punto soy esto o hasta qué punto soy lo otro? Va a ser muy difícil que nosotros podamos presentarnos así de esta manera como Sanatan Goswami se está presentando. Va a ser muy difícil que nosotros nos podamos presentar honestamente, realmente, ¿no? Y quiero decir, con base a lo que somos de verdad, ante el Maestro Espiritual, ante Krishna, eh, ante Sri Chaitanya Mahaprabhu. Va a ser muy difícil que nosotros nos podamos presentar. Y ese es el objetivo de nuestra vida como devotos. El objetivo de nuestra vida es poder presentarnos ante Krishna puramente, ¿no? Y la forma en que aprendemos eso es presentándonos ante el maestro espiritual, ante los devotos mayores, ¿no? Honestamente, sabiendo cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestros defectos. Si nosotros no sabemos eso, ¿cómo vamos a trabajar sobre nosotros mismos? La conciencia de Krishna es un trabajo, por un lado, de devoción hacia Dios, ¿no? Por un lado de fe, de rendición, de entrega, y por otro lado es un trabajo de purificación interna. Pero si nosotros no sabemos cuál es nuestra, nuestros defectos o lo que se necesita ser purificado, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a purificar? Si no sabemos si somos inflados, si somos codiciosos, si somos lujuriosos, si somos con mal temperamento, etcétera. ¿Cómo vamos a saber cómo trabajar sobre eso? Y cuando digo trabajar, no necesariamente, no, o sea, de hecho, no estoy hablando de reprimir, sino cómo vamos a canalizar. Si la Prabhupada nos enseña que nosotros debemos canalizar nuestra naturaleza apropiadamente, así como no sé, Arjuna canalizó su ansia por la lucha, por la batalla en el servicio a Krishna, o como Hanuman canalizó su ira, ¿no? En incendiando Lanka o cosas por el estilo. Esas cualidades, ¿no? Se ven negativamente, pero si uno las canaliza en el servicio a Krishna, son servicio, son algo que trasciende su naturaleza material. Entonces, si nosotros no sabemos, no podemos hacer una evaluación real, honesta, a través de la introspección, acerca de nosotros mismos, cómo vamos a poder desarrollar esa capacidad o incluso esos defectos, ¿no? Cómo los vamos a purificar y trascender a través del servicio. Entonces, algo que yo veo que es muy necesario es practicar regularmente, así como tenemos un sadhana, ¿no? Practicar regularmente esa, esa introspección, ¿no? Esa capacidad de vernos, ¿no? Y no necesariamente en un espejo, sino mirando para adentro, porque la gente, ¿no? Normalmente cuando se ve, ¿no? Fundamentalmente en dos o tres situaciones. Cuando mira sus fotos, sus videos
en las redes sociales, cuando los demás nos describen, los demás hablan de nosotros, algo que nos encanta, o especialmente cuando hablan bien, obviamente, o cuando nos miramos en el espejo, ¿no? En esas, quizá se me escape alguna, ¿no? Esto es lo que se me ocurre ahora, pero fundamentalmente en esas tres situaciones es cuando nosotros nos vemos, ¿no? O cuando alguien habla de nosotros y nosotros escuchamos, ¿sí? Pero cuando miramos para adentro, honestamente, no autoglorificándonos ni autodestruyéndonos, cuando miramos para adentro y tratamos de analizar nuestra personalidad, lo que hemos hecho bien, cuando hacemos una autoevaluación al final del día, después de haber experimentado lo que sea durante el día, y eso deberíamos hacerlo todos los días. Todos los días, así como tenemos el sadhana en la mañana, tenemos que también tener un sadhana a la noche, ¿no? Y decir la otra parte, ¿no? La otra parte de nuestro trabajo espiritual, de nuestra maduración espiritual. Una parte es el servicio, la devoción, la meditación en el santo nombre. La otra parte es la meditación en quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿No? Las preguntas que hace Sanatana Goswami acá. ¿Quién soy yo? ¿Por qué sufro constantemente debido a las tres miserias? ¿No? ¿Por qué si no sé estas cosas, qué beneficio puedo obtener? Esta frase de Sanatana Goswami es increíble, es maravillosa, ¿no? Eh, si nosotros recordamos esto cada día y hacemos esa introspección, nuestra vida espiritual va a avanzar mucho más rápido, con mucha más facilidad, con los pies en la tierra, que si bien nosotros estamos mirando hacia la trascendencia, hacia Dios, ¿no? Tenemos que hacerlo con los pies en la tierra. Tenemos que hacerlo sabiendo quiénes somos y cuál es nuestra situación, ¿no? De qué manera las modalidades nos afectan, nos influencian, ¿no? Qué modalidad tenemos que trabajar o qué modalidad tenemos que equilibrar, porque en realidad el secreto de las gunas en este mundo material, o sea, el secreto del mundo material es que las gunas están en desequilibrio y se vuelve a inmanifestar o desaparece, ¿no? Cuando las gunas se equilibran nuevamente. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que trabajar para que estas gunas que me están afectando estén en equilibrio, ¿no? Cuando se equilibran, entonces se manifiesta la guna real, la guna espiritual, ¿no? Visuddha Sattva. Y eso es lo que nosotros esa es nuestra parte del trabajo en la vida espiritual que, que tenemos que comenzar a hacer, ¿no? Cuando el comienzo de la vida espiritual es saber quiénes somos. Si recuerdan el segundo capítulo del Bhagavad Gita, cuando empieza la instrucción de Krishna a Arjuna, ¿qué es lo que Krishna le dice a Arjuna? ¿No? ¿Cómo empieza esa instrucción? ¿No? Fundamentalmente en la afirmación que Arjuna, como todos los demás, es un ser espiritual, ¿no? Eso es, en realidad, una parte muy avanzada de conocimiento, porque el secreto de que nosotros estemos acá es que estamos pensando que somos este cuerpo, ¿no? Y Krishna le dice, ¿no? Le da esa instrucción, apenas empieza, no somos este cuerpo, somos seres espirituales eternos, ¿no? ¿Por qué le da esa instrucción tan avanzada al comienzo de su enseñanza? Porque ese es el punto de partida hacia dónde va nuestro esfuerzo, nuestro destino, nuestra evolución, nuestro objetivo.
¿no? ¿Quiénes somos? Somos almas espirituales, ¿no? Somos seres espirituales. Ahí comienza toda nuestra vida devocional. Si nosotros no entendemos eso, entonces todo lo demás va a estar influenciado por nuestros deseos, por las gunas, por la naturaleza material y por nuestros conceptos materiales de la vida. ¿No? Cuando nosotros entendemos que no, nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir, no solamente nos da un objetivo a seguir, ¿no? Es como cuando salimos, vamos a algún lugar y ponemos en el GPS el destino, ¿no? Entonces, el GPS nos va a indicar, pero primero tenemos que dar el destino, ¿no? O cuando subimos a un taxi, ¿qué es lo que nos pregunta el taxista primero? ¿No? ¿A dónde vamos? No le podemos decir, o sea, sí, le podemos decir conduzca. Bueno, sí, pero para un lado tengo que ir. No, no, usted conduzca. Y si nosotros mismos no sabemos para dónde vamos, tampoco le podemos dar indicaciones, no simplemente decir arranque, conduzca, no sirve de nada. Pero en realidad esa es la situación de la mayor parte de las personas en el mundo. No saben a dónde van, no saben cuál es su objetivo, su destino, ¿no? Nosotros aprendemos en el Bhagavad Gita que lo primero que tenemos que saber es cuál es nuestro destino, ¿no? Y para establecer ese destino, ¿no? Krishna le dice, tú eres un alma espiritual. Está diciendo de entrada quién eres, ¿no? ¿Quién eres? Cuando conocemos a alguien, nos presentamos, yo soy fulanito de tal, ¿no? ¿Qué le vamos a decir a Krishna cuando nos encontremos cara a cara? Ah, tú ya sabes quién soy. Sí, pero tú lo sabes, ¿no? Nosotros tenemos que saber quiénes somos. Entonces esa introspección, esa necesidad es imperiosa, esa necesidad de saber quiénes somos, de conocernos para poder eh, elaborar nuestro proceso, ¿no? O para que el maestro espiritual nos diga qué es lo que debemos hacer, en qué tenemos que trabajar, ¿no? Es fundamental. Pero nuestro maestro espiritual no va a estar todo el tiempo diciéndonos cada cosa. Nosotros tenemos que aportar lo nuestro, ¿no? Eso es nuestro autoconocimiento. Eso depende de nuestro autoconocimiento. Así que la idea de esta charla es que además de trabajar en el servicio devocional, además de estudiar las escrituras, además de eh, practicar el sadhana, de cantar el santo nombre, etcétera, nosotros tenemos que también hacer un trabajo de introspección a través de la meditación, a través de la autoevaluación. Tenemos que dedicar un cierto tiempo en nuestro día a día para analizarnos honestamente, equilibradamente y conocernos mejor, ¿no? No dependiendo de la visión que los demás tengan de nosotros, sino sabiendo precisamente cómo somos y quiénes somos. Yo voy a dejar aquí, no sé si, no vi si alguien levantó la mano, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Dwarka, Hare Krishna. Hare Bueno, Krishna. Hare Krishna. Bueno, yo quería hacer un comentario. eh, lo que, según lo que has estado contando, pues pienso que también esa humildad, eso cuando decías que la reverencia que uno se inclina hacia, hacia otro, eso también uno lo va adquiriendo, digamos, esa humildad natural se va cogiendo, digamos, a través del avance, ¿no? Porque cuando tú ves que dos swamis se agachan, es muy bonito, ¿no? Porque ves que está eso, eh, digamos, que es algo natural, ¿no? Digamos que eso se va gradualmente adquiriendo esa humildad, ¿no? A eso, bueno, no sé, quería comentar eso. Sí. Sí, sí, y justamente eso parte del autoconocimiento, ¿no? Eso parte, ese desarrollo viene, ese desarrollo de la humildad viene porque uno va tomando conciencia
de lo importante que es esta persona que sabe más y que me puede enseñar y de lo poco que sé yo. En la medida en que yo voy progresando, voy tomando más conciencia de todo lo que no sé, naturalmente me vuelvo más humilde y no me considero un maestro como lo que contaba de mis compañeros de música, ¿no? En la medida en que nosotros vamos tomando más conciencia de todo lo que no sabemos, vamos apreciando lo que saben los demás y, y desarrollamos naturalmente esa actitud humilde. Ujú. Nitiangi, tú tienes levantada la mano. Sí, muchas gracias. Mira, quería así comentar una cosa, a ver cuando la digo, cómo te suena, ¿no? Esto que digo. Porque, bueno, tú estás diciendo que tenemos que reflexionar acerca de quiénes somos y a mí, o sea, esto me parece como si nosotros fuéramos algo, el concepto este que estás mencionando es algo como estático, como si fuera algo, imagínate si tienes que describir pues un avión, un objeto, entonces eso sí que se puede llegar a hacer un estudio de eso, porque es algo como estático, pero nosotros somos completamente dinámicos, yo diría, casi 100% dinámicos, de manera que nos estamos transformando segundo a segundo casi, porque por una impresión que recibimos, eso nos transforma y entonces ya no somos lo mismo en el segundo después. Y entonces, em, tal y como yo lo entiendo, o sea, lo que nosotros pudiéramos analizar, todo siempre está en el marco del ego falso. Mm, Digamos que para poder realmente saber algo acerca de nuestra identidad real, eh, eso tiene que ser revelado. Sí que necesitamos como la humildad para pedirlo, para quererlo recibir, pero digamos cualquier cosa que nosotros pensemos, incluso aunque tengamos una buena intención, ¿no? De ver, de eso, de no dejarnos llevar, lo que tú has comentado, de no dejarnos llevar por lo que dicen los demás, sino pues nosotros ver nuestras debilidades, nuestra condición. Pero es que también simultáneamente nuestras debilidades están como completamente relacionadas con la educación que hemos recibido, con el tipo de padres, el lugar, o sea, digamos, el karma que hemos con el karma que hemos venido, ¿no? Entonces eso es mm, Sí, condicional, sí, bajo sí, te otras entiendo. condiciones hubiéramos tenido otra cosa. Y si podías un poquito, en base a esto que estoy diciendo, cómo lo ves y si cambia la perspectiva o algo así. Me haces acordar un profesor que tenía en la universidad, un profesor de teología, que decía que el ser humano no es, se está haciendo, ¿no? Y porque mientras vive, se va, se va haciendo. Se termina de hacer con la muerte, ¿no? El ser humano no es hasta que se muere, eh, porque mientras vive, se está haciendo. Nosotros sabemos que eso no termina ahí, pero bueno. Eh, ¿Cómo crees tú que se da la revelación? Tú me dices que el autoconocimiento o ese descubrir quiénes somos eh, se, solamente se puede saber a través de la revelación. Ahora yo te pregunto, ¿cómo crees tú que se da esa revelación? Bueno, pues Cuando, cuando uno, cuando uno mira adentro, no está solamente uno, también está el Paramatma. Muchas de las cosas que nosotros de repente descubrimos en las escrituras, ¿no? Que
que nos llaman la atención, ¿no? Un verso que toma una dimensión, otro color, que lo habíamos leído y que de repente, sin saber por qué, comprendemos mejor su significado o vemos un significado que eh, nunca lo habíamos visto de esa manera. Eso es una forma de revelación. La intuición es una forma de revelación. Si bien todo lo que nosotros podamos, eso es una forma, bueno, es parte de la compañía y de la ayuda que Krishna nos da en la forma de Paramatma. Pero aparte de eso, si bien nosotros lo que podamos concluir a través de la introspección va a estar tenido por el ego falso, eh, por las modalidades, por nuestros deseos, por nuestros condicionamientos, por un montón de cosas, aunque esté tenido, ¿no? Siempre va a ser más real que lo que los demás nos digan. Y eso es algo que estamos buscando siempre, ¿no? Eso es algo que a todos nos pasa. ¿Qué pensás? ¿Qué te pareció esta clase? ¿Escuchaste esta clase que di? ¿Qué te pareció? ¿No? O cómo canté, o qué tal, cómo salió el hálaba que hice, ¿no? Siempre estamos dependiendo de eso, ¿no? Pero ¿quién nos va a conocer mejor que nosotros mismos? ¿No? Si somos honestos, lógicamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los condicionamientos del ego, especialmente del ego falso y de nuestros deseos, ahí entra a jugar un rol fundamental la honestidad. La imparcialidad, dejar, ¿no? Y lógicamente siempre va a haber algo de eso ahí, ¿no? Pero es parte de nuestra evolución, es parte de nuestro aprendizaje a ser honesto, porque si tú le tiras la pelota al, a Dios o al gurú, ¿no? Tú me conoces o tú me dices quién soy, yo no. eh, es un poco pasar, ¿no? Como digo, tirar la pelota, ¿no? Pasarle la responsabilidad al otro, ¿no? Algo que los devotos hacemos mucho, ¿no? Ya sea con los devotos mayores, con los presidentes de templo, con el guru, ¿no? Con el GBC, ¿no? Siempre pasamos la pelota al otro, ¿no? Ah, no, yo, Prabhu, no sé, ¿no? Me acuerdo un caso que me despertó un poco a esto. Era de un devoto que, cuando yo era presidente del templo en Buenos Aires, que había tenido una vida material muy intensa, muy intensa en un sentido negativo, ¿no? De haber estado en la cárcel, de haber sido muchas cosas feas, ¿no? Y era una persona hecha y derecha, o sea, era una persona que había experimentado el mundo y que había tomado decisiones, ¿no? A lo largo de toda su vida. Y un día viene y me pregunta qué camiseta se podía poner, ¿no? Y con una actitud sumamente infantil, ¿no? Si podía ponerse. Y yo no podía creer lo que escuchaba, ¿no? Cómo esta persona, después de haber tenido esta vida en el mundo material, viene acá y asume la posición de un niño, ¿no? Completamente, no en un niño en un buen sentido, en el sentido de la pureza, sino en un niño en el sentido de la dependencia, ¿no? Depender completamente, eh, y, y tampoco en el sentido de la dependencia de la entrega, de la rendición, sino en el sentido de no quiero tomar responsabilidad. Entonces, cuando nosotros no asumimos esa responsabilidad de conocernos a nosotros mismos, eh, estamos fallando, ¿no? Una responsabilidad muy prioritaria, sabiendo, como tú dices, que nuestro autoconocimiento va a estar mezclado, va a estar tenido por los deseos, por muchas cosas, ¿no? Pero de todas maneras tenemos que hacerlo. Por un lado, porque existe la posibilidad de que Krishna nos diga desde el corazón, ¿no? Él está ahí esperando
para revelarnos muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas, ayudarnos, que si nosotros queremos conocernos más realmente, más honestamente, ayudarnos a eso, ¿no? Y por otro lado, porque es parte de nuestra responsabilidad, es parte de nuestro trabajo, ¿no? De saber qué es lo que yo tengo que mejorar, qué es lo que yo tengo que corregir, ¿no? Si yo, no sé, cocino algo, yo por ejemplo algo que hago normalmente es escuchar grabaciones de mis clases o de cuando canto y tratando de hacerlo honestamente, esto está bien, esto está mal, acá me equivoqué, acá tendría que haber dicho otra cosa o acá no, no para eh, disfrutar de mi, no sé qué, ¿no? Sino aprender, para aprender a ser mejor, ¿no? Y si yo le pregunto a alguien, ¿qué te pareció, no, tal clase? Bueno, puede ser que la persona sea honesta y me diga, no, mira, fue un desastre, o sea, todo lo que te estuviste desbarrancando todo el tiempo, eh, patinando, ¿no? Y, y quizás yo me caiga en el ego falso y diga, a este no le pregunto más porque solamente me critica. O puede ser que la persona me diga, "Ah, fue fantástica, fue una maravilla", y yo piense, bueno, lo está diciendo por compromiso, porque, ¿no? O sea, siempre va a existir esa, no sé, esa ilusión o esa desconfianza o esa, ¿no? El ego falso ahí juega un rol muy fuerte, muy. Pero si yo me comprometo a ser honesto, ¿no? Y ver las cualidades y los defectos, entonces, en la medida en que lo practico, lo voy cultivando, voy a ser mejor, ¿no? Lo voy a hacer mejor cada vez, porque esa práctica es purificante, esa práctica de la autointrospección es purificante, ¿no? Me ayuda a ser mejor. Por eso, aunque no sea perfecta, especialmente en el comienzo, aunque esté tenida, aunque esté condicionada, es algo que es importante que hagamos. Hare Krishna. Wenceslao, tenía la mano levantada. Dime. Hare Krishna, Dwaka. Acepta mi humilde reverencia Igualmente. y bueno, como siempre, darte las gracias porque eres muy buen profesor y explica las cosas perfectamente, perfectamente. Y como tú bien dices hace un momentillo, ¿qué te parece tal clase? Porque todos cometemos errores, y todos estamos aquí precisamente para aprender de los errores para servir mejor a Krishna. Yo he tomado una observación. Tú dices que estudiaste en un conservatorio de música, no sé qué Sí, instrumento o cuántos años. Entonces, referente, por ejemplo, que estamos levantados de las 4:30, de las 5, estamos todos levantados a las 4:30, de las 5, si esa información tan buena que tienes, porque es que es realmente muy buena, es una información de muchísimas horas de estudio que estás tratando de transmitirnos a nuestro corazón, cosa que todos te agradecemos. Ahora, hablando en términos musicales, a las 4:30 que se levanta uno, si hablamos en un tono menor, pues nos vamos a quedar dormidos. Si hablamos en un tono mayor, el 50% te va a seguir perfectamente. ¿Me está entendiendo perfectamente? sí. Entonces, de vez en cuando pega con una regla en la mesa, ¡pah! Y espabila, ¿no? Porque a veces se queda uno dormido sin querer. Y con toda mi humilde reverencia y respeto. Es simplemente un consejillo, porque si estamos en un semitono, uno que está a las 4:30 con 74 años, ¡bum!, se te va la cabeza para abajo. Pero que de todas formas eres muy bueno, muy bueno. Y me gustaría hablar con usted en algunas ocasiones por teléfono sobre algunos temillas de varias religiones, de diferentes religiones. Ya procuraré tu teléfono y hablaremos. Gracias, Digo, Wenceslao.
sí, sin duda. Y bueno, y otra cosilla que yo también tenía duda, porque yo quedé impactado cuando vi que un montón de devotos ante un Swami se inclinaban, se tiraban a tierra y se postraban. Y yo digo, bueno, es una reverencia, es un reconocimiento de que esa persona tiene unos conocimientos muy trascendentales y muy buenos, pero la pregunta es, ¿cómo se sentirá un Swami cuando ve tanta gente tirada en el suelo para él? Porque Swami está entre los que están en el suelo y Krishna. ¿Me lo puede explicar, por favor? Mira, con respecto a lo que me decías antes, ayer estaba viendo, grabé un video para mi canal de Instagram y de YouTube, y lo estaba viendo y estaba pensando, uy, qué aburrida que es la forma que tengo de hablar. Eso en las redes sociales no atrae mucho, más allá de que, bueno, lo que pueda decir pueda resultar interesante, tengo que mejorar eso. Perdona, profe, El pero tono. yo pienso lo mismo, ¿eh? Que sepas que aquí no pienso lo mismo. Al contrario, tienes un nivel así que al contrario, Bueno, me he quedado corto. no digo que siempre sea así, pero en ese video en particular me, me vi aburrido. O sea, como tengo que mejorarlo eso. Y con respecto a lo que me preguntabas de cómo se sentirá un zombie, bueno, yo en realidad puedo hablar de la especulación, porque no sé, nunca he estado en esa situación, por suerte. Pero es un trabajo que ellos deben hacer, que no recuerdo, había un devoto hace unos días que estaba contando sobre Sila Bhaktisiddhanta que les había prohibido a sus discípulos que lo llamaran de alguna manera, no recuerdo si Prabhupada o un apelativo, una forma de tratamiento que Srila Bhaktisiddhanta les dijo, les prohibió a sus discípulos que se dirijan a él de esa manera mientras viva, que podían dirigirse a él de esa manera una vez que él haya partido. Es un trabajo que yo no creo que los gurús y sannyasis estén muy felices de tener que hacer, pero es un trabajo de control, de autocontrol, de autointrospección, justamente de lo que veníamos diciendo, que más allá de que las personas me puedan dar un tratamiento de respeto, de veneración, eh, yo tengo que saber quién soy y, y no creérmela. No sé si se usa esa frase acá en Argentina, muy, muy común, ¿no? No te la creas, ¿no? Es algo que ellos deben tener que hacer y decirse a sí mismo todo el tiempo, ¿no? Porque cuando Prabhupada decía que el gurú debe ser tratado como Dios, porque es un representante de Dios, ¿no? Pero nunca creerse Dios, es justamente eso. ¿No? Los discípulos pueden darle todo el respeto, toda la adoración al gurú, pero el gurú tiene que estar siempre, siempre consciente de que no es Dios. Y ese es el trabajo que les toca, lamentablemente. Y en Krishna Priya, no sé quién tenía la mano antes levantada. Va, Jordi, digamos los que están Ah, más a la Jordi, izquierda, sí. Ah, esos ok. son los primeros. Jordi, Hare eh, Krishna. Hare Krishna. Primero que todo, gracias, Tuarca, por la clase, por sus enseñanzas. Es un Y placer. luego, yo pienso que, bueno, un día lo estaba hablando con un devoto que- y, y llegábamos a la conclusión de que quizá la mejor manera de luchar contra ese ego falso, bueno, de luchar, de no caer en esta postura del ego falso, ¿no? De ser egocentristas, es el servicio devocional y prestar devoción a cualquier devoto que tengas al lado. Prestar servicio para cualquier devoto y estar siempre dispuesto a ayudar a la persona que tienes al lado. Eso creo que es súper importante para vencer un poco este ego
pero también no hacerlo como para luego sentirte tú bien y realizado otra vez y volver a subir en ese ego. No sé si me explico. O sea, como Sí, sí. que prestar servicio a cualquier persona que tengas al lado, prestarte a ayudar a alguien es porque realmente lo sientas de corazón, no para sentirte tú realizado y aumentar ese ego. Sí, eso es correcto. Pero no puedes estar las 24 horas Sí, sí, haciendo ya. servicio, ¿entiendes? O sea, Pero en algún momento, el ego falso va a aparecer. Y ahí es donde es importante conocerse a sí mismo. Cuando ¿no? El hecho de estar sirviendo nos aparta de ese ego. Pero la mente, ¿no? O el ego a través de la mente, se va a manifestar en alguna distracción, en algún resquicio de nuestra actividad, de nuestro servicio, ¿no? Y nos va a enredar. Entonces, la forma de tenerlo bajo control, por un lado, es el servicio y por otro lado es el autoconocimiento. Ujú. Muchas gracias. Y luego Ok. otra cosa que quería apuntar, solo que con eso que decía usted de cuando a veces te felicitan, ¿no? Por la charla que has dado, por la clase que has dado, ¿no? Una vez yo recuerdo que fui a Coruña, la primera vez que me invitaron a dar una charla sobre discapacidad y la autosuperación del deporte, y me enredaron completamente, no me dijeron realmente dónde iba y me pusieron delante de o sea, en un pabellón donde había como 300 médicos de toda España y estaba yo ahí sentado con mi silla de ruedas en un pabellón gigante y no sabía ni dónde había puesto el PowerPoint que había preparado, me temblaba la voz todo el rato, o sea, lo hice completamente horrible y fatal. Y luego me vino un señor y me dijo, ¡ay, muy bien la charla que has dado, chico! Yo pensaba, pues este señor, si no sé ni yo lo que he dicho, está tan nervioso, Mm. me decía, muy bien la charla. Y no se me ocurrió nada más que preguntarle, ¿qué es lo que más le ha gustado de lo que he dicho? Y no me supo decir nada y pensé, pues si no me has escuchado. Sí, ese es el Nada, problema era solo eso. muchas veces con Y la apreciación de los demás, que no sabemos hasta qué punto es real o no. sí, no me supo decir nada, en verdad. No. Había estado, supongo que con el móvil o pasando de mí completamente. Gracias. Nada, ya está, muchas gracias. Hare Krishna. Krishna Priya, tienes el teléfono, el micrófono apagado. El micrófono Listo. apagado. Reciban mis más humildes Hare Krishna. reverencias. Prabhu de Dwarka. ¿Hay que decirle Prabhu o otra cosa? Prabhu. Dwarka está bien. Dwarka. Bueno, me ha gustado mucho lo que ha dicho Nityangi, de que, claro, permanentemente estamos cambiando, ¿no? Incluso cuando volvemos a leer los libros, cualquier libro, no solo los libros sagrados, encontramos otras cosas, porque nosotros ya no somos el mismo, porque el libro, en el libro sigue diciendo lo mismo, pero nosotros todos los días estamos cambiando y estamos todo el día, digamos que peleándonos entre el orgullo y la autoestima, ¿no? Entonces, yo me encanta muchísimo lo que acaba de decir, esa frase que también cuando la escuché, cuando la escucho, dice, nunca no fuimos nadie ni nunca dejaremos de serlo, ¿no? Ujú. Siempre hemos existido. Entonces, yo siempre, algo que siempre me viene a la mente es que cuando se acaban estos ciclos, digamos, de Maya, de estar en el ciclo de nacimientos y muertes en esta rueda, cuando salimos de eso, a donde vamos, ya se acaba también este permanente cambio, porque si bien Krishna es lo único absoluto que hay, pero cuando vamos nosotros ahí, también somos absolutos, Sí, ¿sí? sí, porque somos parte de la naturaleza más real de Krishna. Ujú, Entonces, esa existencia absoluta, formamos parte también de esa existencia. ujú,
en el plano trascendental, en el plano espiritual, en los pasatiempos de Krishna, en alguna de sus moradas, eh, ya no hay cambio. El cambio es propio del mundo, ¿no? Había dos filósofos griegos presocráticos que tenían esa discusión. En realidad no sé si la han tenido alguna vez directamente, pero sí eran dos posiciones opuestas, ¿no? Ujú. Heráclito decía que en el mundo todo es cambio, que eh, Permanentemente. sí, ¿no? Uno Claro. no, uno Un no día se soy baña. buena, estoy en paz y al día siguiente soy insoportable. Es La forma difícil. que lo ejemplificaba esta era diciendo, uno no se baña en el mismo río dos veces, Es ¿no? nada, Porque está nada, fluyendo y no cambiando lee el mismo continuamente. libro, ni cocina lo mismo, ni nada. Exactamente, Todo el exactamente. tiempo es Y cambio. por otro lado, Parménides decía que no hay cambio. El ser es, ¿no? El ser es lo que es siempre, eternamente. O sea, eran dos opiniones correctas de dos cosas distintas, ¿no? Uno estaba analizando el mundo y el otro estaba analizando el ser, la trascendencia, la El espiritualidad. ser trascendental, claro, eterno. Pero la cuestión es que a través de esa introspección nosotros podemos ir evaluando ese cambio. Y eso es importante. Claro, es Vamos muy evaluando cómo ujú, éramos cuando conocimos la conciencia de Krishna, cómo somos ahora, si hemos avanzado, si hemos madurado, o no tanto, y necesitamos ponernos más las pilas, o no, esa evaluación también es importante, no solamente porque quién somos ahora, ¿no? Sino a lo largo de nuestra historia espiritual, ¿no? Cómo la conciencia de Krishna nos ha ayudado, ¿no? Eso es algo muy positivo. Eh, Mientras estaba haciendo la pregunta, me vino otra idea a la cabeza y ahora no recuerdo qué era. es verdad. Es que así es, Eh, es que así es permanente cambio. sí, sí, Sí. exactamente. Así es como funciona la mente, Ahora, no para. otra cosa, es muy criticado por los devotos eh, practicar o ayudarse o apoyarse en otras filosofías. ¿Por qué es eso? Si yo veo en cursos que hago de budismo, incluso de islamismo o de jainismo, me ayuda muchísimo porque creo que es complementario, es conocimiento. Mientras más conocimiento tengamos, mejor respuesta tenemos ante la vida. Entonces, yo no Sí. entiendo por qué hay ese rechazo tan grande a eso. De, Sí, dos no, cosas. Una es la necesidad de estar dentro del mundo. Y para estar dentro del mundo en el que nos movemos y con el que nos relacionamos continuamente, eh, tenemos que ser conscientes de muchas cosas, aunque no las compartamos, ¿no? Si son cosas positivas, genial, podemos compartirlas. Si son cosas negativas, no. Pero conocerlas, saberlas. No yo podemos tengo un gato aislarnos. retirado. Ah, Ya, no se escucha, no pasa nada. Eh, entonces, no podemos aislarnos. No, yo cuando, bueno, tuve la posibilidad después de vivir mucho tiempo en el templo, ir a la facultad y estudiar otras religiones, en general me sentí muy enriquecido, claro, porque claro. eran diferentes realizaciones de Dios. Ujú, Dios es infinito, tiene muchos aspectos, ¿sí? ujú, Nosotros conocemos un aspecto muy íntimo de Dios, ¿no? ujú, Krishna y la relación con sus devotos en Brindavan es un aspecto muy íntimo de Dios, ¿no? Pero Dios tiene infinitos aspectos. ujú, Y cómo se ha revelado en otros momentos de la historia y se han formado religiones, uno tiene que partir de esa base, que son revelaciones de Dios. Entonces, Él está mostrando otros aspectos. ujú, Y conociendo esos aspectos, también conocemos más a Dios.
Claro. Entonces, nunca es algo negativo, ¿no? Es algo que, bueno, puede ser que a alguien le guste o no, o sea, un devoto puede ser que lo comparta o no lo comparta, o esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero si uno aprecia eso, sin duda va a salir mucho más rico espiritualmente que si no lo aprecia. Pero hay ese prejuicio. Hay Sí, ese prejuicio de no, ¿para qué quieres leer otra cosa si ahí ya lo tienes todo? sí, pero eso No, no surge puedes. eso surge Eso tenemos como que decía, quitarlo porque, en relación con la gente de mi país, que es muy insegura, surge de la inseguridad. claro, y la Esa, falta de autoestima, sí, creo que es sí, falta de autoestima. el temor de que lo mío no sea la verdad, entonces rechazo todo lo demás, Claro. o el desconocimiento, la riqueza de conocimiento espiritual hace que uno, por un lado, se sienta mucho más confiado, más seguro de su Ujú, tradición y no tiene temor de que alguien más lo vaya a cambiar, ¿no? ujú, Y por otro lado, le hace valorar la riqueza del conocimiento que otras tradiciones nos pueden brindar. ujú. Entonces, ese prejuicio, ¿no?, que tú dices, viene fundamentalmente, y el fanatismo y el fundamentalismo que vemos en muchas personas, Los devotos. surgen naturalmente de la inseguridad, la falta de Sí. conocimiento, la falta de convicción en la propia fe. Y decir mucho que Prabhupada no lo dijo y que no sé, yo digo, Ya, es una defensa, no sé por qué se defienden siempre con eso. Ah, no, Prabhupada no dijo eso. ya. O Prabhupada dijo eso, pero tú no eres Prabhupada, o sea que no lo digas. O sea, hay mucho, eso que nos perjudica muchísimo. Sí, es parte, bueno, de nuestro crecimiento, de nuestra Ujú. maduración como movimiento, ¿no? Como Sí, sociedad. sí, sí. Sí, Sí, gracias. a mí me Sí. gustaría, aprovecho para decir a Nityangi, que la variante que yo quería proponer, perdone que lo diga ahora porque si no después se me olvida, me gustaría mucho escuchar las conferencias de Prabhupada, Ah, porque creo que es de eso tenemos mucho desconocimiento, porque a lo mejor las hemos escuchado una vez y son tantas, pero dedicar un momento ujú. en el Sadhana Online eh, a escuchar a Prabhupada y comentar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Es Hare un buen aporte. Bueno, pues nos compartes así algún enlace o algo que quieres y sí, claro que lo podemos hacer. Yo escucho Ahí mucho. en el Yo grupo de WhatsApp, compártenos. cuando me vienen dudas, me vienen, ¿cómo se dice? Inseguridades, prejuicios, fundamentalismo. Escucho a Prabhupada y digo, pero Mm. si Prabhupada nunca ha dicho esto, ¿por qué están diciendo que no se debe leer nada más, que no se debe mirar a nadie más, que nosotros somos lo mejor y que somos los más fanáticos y que eso está bien? Bueno, muchísimas Hare Krishna. gracias. Hare Krishna. Yo creo que estamos excedidos en el tiempo, ¿no? Sí. Sí, ¿Qué sí. dicen, Changi? Sí, sí, bueno, ya no sé Estamos- si quieres Bueno, tomar las preguntas que quedan y nos vamos o ya no No, sé si qué los por mí no hay demás. problema. Si quieren hacer una otra pregunta más, Bueno, Duarte, pues había yo la tenía de José, la mía, y luego mira, Wenceslao, que ya te puedes ir mirando si quieres, que te está enseñando una Sí, cosa de sí, cerámica que se hizo hacer aquí en Churriana, en una casa de esto cerámica. pienso que a Duarca, especialista en religiones, pues le va a gustar porque esto fue fruto de un sueño. Fruto de un sueño. me lo Bueno, mostraste pero le en la toca a última clase, ¿eh? José, por favor. ¿Ah? Wenceslao, me lo Le mostraste en la toca a última José. clase. Sí, pues sirve porque, mira, ¿ves? Esto representa a Dios en la oscuridad, pues sale reflejado por todas Pero le partes. toca a José, por favor. Bueno, Sí, no, que hable José, que hable José. no, da igual, sí, sí. No, Pero pero es es que
Es que ya me lo mostró en la última clase. Ah, bueno. Ya lo vi, Además, estaba muy... Sí. Lorca, perdona que estoy Muchas un gracias, poco Wenceslao. Vale. parlanchín, como a veces nos dicen en Yang, estamos parlanchines hoy, lo siento, quería, sí. quería decir una cosa, no, que a mí me impacta Es el mucho. online gatica. Mucho Sí. platica y poco practica. Bueno, Bueno, eso no, ya no, es un juicio de si Eso me practica han o no dicho, practica. eso me han dicho. A ver, bueno, no, yo simplemente no, quería decir que ni Yang, que te veo a ti, no veo a Duarca. Quería ver a Duarca, ¿cómo va para ver a Duarca? Bueno, ¿cómo te haces hablo para tú. ver a Duarca? Ah, eso es Sí, porque tú tienes la vista solo como del orador, pero puedes poner galería, vista galería. a ver, Pásale así vale. con la tablet, así Ah, desliza sí, el sí, sí, dedo. vale, pues, pero, sí, vale, pues no, simplemente que a mí me impacta mucho cuando veo que los swamis se inclinan, me parece, o sea, te podría decir maravilloso, o sea, muy bonito en el sentido de que es humildad que cuando lo hacen de corazón y se inclinan y hacen una reverencia, me cala mucho, o sea, quiero Mm. decirte que es no sé si en otras religiones pasa, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Porque en la musulmana, por ejemplo, no sé si te podría decir, si me puedes decir algo, si en la musulmana, pero no sé si de esta manera, pero es que yo lo veo tan bonito y tan puro cuando se da esa reverencia así. Sí, bueno, la humildad se manifiesta en todas las religiones de diferentes maneras. Eh, y, bueno, la muestra de respeto y de humildad eh, está implícita en cada tradición religiosa, depende de las personas que lo hagan o no. Pero sí, hay digamos, formas de cortesía, de relacionamiento establecidas en todas las tradiciones. Sí. Pero se inclinan hacia el suelo y todo esto, No, ¿no? no, no, También. esa forma es propia de la cultura de la India. Ah, qué bien. Sí. Bueno, en el mundo árabe también, ¿no? Inclinarse hasta el suelo cuando oran, Ah, totalmente. cuando oran sí, Sí. pero en cuanto a los saludos, no. El Y saludo de Lorca, acostarse completamente, eso yo no lo había visto No. antes de estar en el Vaishnavismo. Mira, yo pasaría ahora a María. Sí. Hare Aquí ella no Krishna. pregunta Hare nada. Krishna María. Sí, muchísimas gracias, estimado Duarca, por la clase. Muy interesante, como todas las que he Gracias. escuchado, realmente, te digo de corazón. Y bueno, la pregunta en concreto es, diríamos, hemos hablado de los swamis, hemos hablado de la introspección, hemos hablado del servicio devocional, y es que aquí me crea un conflicto, porque, a ver, en el momento de tomar la iniciación, ahora que aunque llevo 10 años en el movimiento, me estoy planteando tener la iniciación. Pero ¿qué sucede? Que hay cosas que a veces me frenan. ¿En qué sentido? Pues que considero, hay devotos que llevan muchísimos años en el movimiento y cuando alguien quiere iniciarse, por ejemplo, se han producido situaciones un poco complicadas, ¿no? En el sentido del LAZMI, de pedir LAZMI para poderse iniciar, o el LAZMI está detrás de muchas cosas. Y entonces esto me hace pensar, a ver, de los Vedas yo no tengo duda, de Krishna no tengo duda, de lo que es la parte de, diríamos, de la filosofía o de la religión, pero sí de todo este proceso o que si personas, que si todo lo que es la iniciación, primera iniciación, segunda iniciación, es para ser mejores personas, ¿por qué luego en ese servicio devocional a devotos se les pide el ASMI para cosas simples, ¿no? O traer un swami de aquí para allá, o servir a un swami, o entonces eso impide que la persona que va a tener una iniciación, que se le está pidiendo el ASMI constantemente, pueda disfrutar de ese momento de realización. Entonces, sí, a veces veo un abuso sobre el LASMI a las personas, ¿no? O bien por no saber poner límites, o, bueno, eso es otra pregunta luego que quiero hacer. Pero en principio esta, por favor, si me puede decir algo, porque me está creando muchas dudas internas y creo Pero que es eso es importante. rarísimo, o sea, esto que me estás diciendo es rarísimo. No, para tomar iniciación no hay que dar ningún Lakshmi.
O sea, normalmente el sistema es que uno dé un dakshin al guru. Yo me acuerdo que en Argentina la forma era que uno salía a hacer Sankirtan y lo que colectaba ese día antes de la iniciación era el dakshin. Yo era un desastre haciendo Sankirtan. Y cuando salí, no sé, yo normalmente no distribuía casi nada, era muy malo haciendo Sankirtan. Así que el día de la iniciación, el dakshin mío daba vergüenza. Eh, pero, pero que los devotos me pidan Lakshmi para ser iniciado, no sé, o sea, si te lo han dicho, está mal. No, eso no se hace. Eh, que, a ver, que un templo necesite donaciones para, no sé, arreglar el templo, para ofrecer, hacer la ofrenda a la deidad o lo que sea, pagar la luz. eh, Bueno, eso es algo que pasa porque los templos también tienen problemas económicos y muchas veces los administradores piden donaciones a la gente, pero la donación es voluntaria y no obligatoria. El que quiere da y no, acá el que se ocupa, por ejemplo, especialmente de ese servicio es Mahajan y sí, él tiene esa actitud, esa política de que no, nadie está forzado. O sea, él presenta un proyecto y dice, bueno, mira, necesitamos donaciones. Si puedes bien, si no puedes, no pasa nada. O sea, no hay ninguna... eh, ¿cómo te puedo decir? Ninguna extorsión de que si no me das esto, entonces no te inicio, no te recomiendo para la iniciación. No, eso no existe. Y si está pasando en algún lado, está mal. O sea, hay que hablarlo con otras autoridades, quien sea, no De sé. acuerdo. Sí, Pero Salvador. no, Y eso Bueno, pues nada, sí, ahora nos vamos a despedir ya porque quisiéramos, tenemos más preguntas, la verdad que, pero bueno, nos decimos simplemente hasta otro día. hasta Estamos pronto. muy Guárdenlas felices para la próxima. Voy a hacer la clase un poquito más corta, así podemos hablar más que este interactivamente. tema Hare Krishna. nos Gracias, identificamos mucho con Marta. este tema, claro. Bueno, Gracias. pues Hare muchas gracias. Krishna, a Hare ustedes. Muchas Krishna. gracias por la paciencia. Gracias. Y Gracias saludos a por la todos. respuesta. Hare Krishna. Haribol, y a todos por estar aquí también, escuchando y viniendo al Gracias. sadhana. Haribol. Adiós. Adiós.